Hola, buenas tardes. Daremos inicio al trabajo de hidrología número 5. Nuestro grupo es el grupo B, que está compuesto por Cristian Jiménez, Francisca González, Cristóbal Cruz y el profesor Andrés Fernández. En el organigrama, en mi caso, Cristian, me tocó hacer la programación, la búsqueda de información y la realización de PPT, tanto la búsqueda de conceptos. En el caso de Francisca, hizo el avance del ejercicio, la búsqueda de información mediante videos de antiguos compañeros y la búsqueda de la ubicación del problema. En el caso de Cristóbal, hizo el avance del ejercicio paso a paso para llegar a un resultado acorde, y es el encargado de entregar el video. En el ejercicio solicitado se nos comenta, en el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvias de un flujo superficial, por medio de canales y tuberías que tienen un flujo de lámina libre, y de esta forma evitar las inundaciones que se producen, incomodidad a la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructuras de la ciudad. Como trabajo se solicita a nuestro equipo determinar el diseño de una obra de evacuación de aguas lluvias en el punto de control asignado. Este cálculo se debe hacer por el método racional. El punto de control asignado hacia nosotros fue la ubicación 4. La lluvia representa un periodo de retorno de 100 años correspondiente a la tabla 21. Con ella podemos determinar el periodo de diseño para su trabajo. Otros aspectos que se deben desarrollar consisten en el análisis por medio de red neural de la relación de la precipitación de un evento con el caudal producido. Los conceptos que fueron utilizados dentro de este problema. El principal es el caudal, que es la cantidad de volumen o de agua que circula en un río. El periodo de retorno es el lapso o número de años en promedio, igualado o excedido, que es la frecuencia en la que se produce un evento. Y el punto de control es el punto de medida donde se captan automáticamente un conjunto de precipitaciones, niveles de agua, etc., donde los caudales se transmiten en tiempo real al centro de proceso de la cuenca. Siguiendo con los conceptos utilizados, la escorrentía superficial es la precipitación que no infiltra en ningún momento y llega a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por acción de la gravedad, como podemos ver en la primera foto, que el agua se va moviendo sin ninguna fuerza externa hacia el pozo de drenaje. Siguiendo con el otro punto, la cuenca hidrográfica es la zona del terreno donde toda el agua cae, incluyendo precipitaciones y el derretimiento de nieve. Según la zona en que nos encontremos, estas convergen en un único punto, en el cual corresponde a la salida de la cuenca, donde toda el agua se une en la cuenca y llega al río, mar y lagos. Bueno, con la ubicación que se nos fue entregada, la ubicación 4, nos tocó en la región de Valparaíso, provincia de Valparaíso, calle California, en la cual nuestro punto de control, como fue antes mencionado, es el punto donde se captan automáticamente un conjunto de precipitaciones, niveles de agua, etc., donde los caudales se transmiten en tiempo real al centro del proceso de la cuenca. Delimitación de la cuenca y punto de control. Primero tenemos que saber qué es una cuenca. La cuenca es una zona de terreno donde todo el agua que cae, incluyendo precipitaciones y el derretimiento de la nieve, según la zona en que nos encontremos, converge en un único punto, el cual corresponde a la salida de la cuenca, donde todo el agua se une en la cuenca y llega a mar, ríos o lagos. Para delimitar la cuenca, trazamos líneas paralelas al punto de control, encontrando el punto más alto, que es de donde caen las precipitaciones, hacia el más bajo, que es donde se nos genera el caudal. Como podemos ver acá en los perfiles, nuestra área está delimitada desde los puntos más altos hasta el más alto del otro extremo, y al medio se nos genera nuestra cuenca, dándonos así un área de la cuenca total de 0,36 kilómetros cuadrados. Ya que con los perfiles paralelos al punto de control encontramos el punto más bajo, que es donde debería ir cayendo las precipitaciones, trazamos nuestro caudal, el cual le sacamos su perfil y nos da correcto, ya que tiene un punto máximo y un punto mínimo, que en este caso la cota máxima nos dio de 354 metros sobre el nivel del mar, la cota mínima de 131 metros sobre el nivel del mar y un largo del cauce de 1 kilómetro.
Bueno, en el ejercicio que se nos fue solicitado nos tocó trabajarlo en el método racional, que es el método más utilizado para la estimación del caudal máximo, asociado a la determinación de la lluvia, en el cual es utilizado en obras de drenaje rural y urbano. Consta con la ventaja de que no necesita datos complejos para su determinación. Se utiliza convencionalmente en diseño de dimensiones de las obras hidráulicas. Y aquí podemos ver una fórmula que es la fórmula de caudal, donde K es el caudal, C es el coeficiente de escorrentía, la I es la intensidad de la lluvia y el A es el área tributaria. Siguiendo con el método racional, que como bien sabemos es para determinar el caudal instantáneo máximo que puede descargar una cuenca hidrográfica. Tenemos que realizar el litograma y la curva I, siendo que el litograma es la expresión de precipitación recogida en intervalos reguladores del tiempo, y la curva I, que es comúnmente usada para ver los pronósticos de inundaciones y también para desarrollar drenajes urbanos. Bueno, para poder realizar este ejercicio se nos fue asignada la tabla 21, en la cual las agrupamos, como podemos ver en la imagen número 1, y junto a la siguiente fórmula, que es la fórmula de la magnitud, donde nos dice que m es la magnitud en milímetros, t es el tiempo en hora, y I es la intensidad en milímetros sobre hora. Pudimos proseguir con los siguientes datos. Luego, con los datos obtenidos de la magnitud, se registrarán en la siguiente tabla para poder calcular la magnitud acumulada por cada intervalo de tiempo. Esto se hace desde el minuto 7 hasta el minuto 420, en donde, para obtener el primer dato de la magnitud acumulada del tiempo 14 minutos, voy a sumar los primeros dos datos del tiempo 7 minutos, y así sucesivamente hasta rellenar la tabla. Luego se debe determinar la magnitud máxima por cada intervalo de tiempo, que son los datos que se destacaron en amarillo. Los datos obtenidos de magnitud máxima se registrarán en la siguiente tabla desde el minuto 0 al minuto 420. Luego se determinará la intensidad y esta se obtiene al dividir la magnitud máxima entre el tiempo. La representación gráfica de esta tabla será el hietograma que se puede apreciar en pantalla, en donde en el eje Y se indicará la intensidad y en el eje X se indicará el tiempo. El gráfico que se puede observar es la curva ID. Lo que nos muestra es la intensidad de lluvia en cada uno de los tiempos. Lo que sale en los datos son nuestros datos agregados en nuestra curva. Y luego está la curva exponencial, de la cual sacamos la ecuación Y. Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se utilizará su respectiva fórmula, que es la que se observa en pantalla. Para los datos de coeficientes, utilizamos únicamente la tabla número 7 del mismo, ya que en nuestro caso, nuestras zonas urbanizadas fueron de un 100%, no tuvimos zonas rurales. Entonces, nos dirigimos a suburbios semiurbanos y a coeficiente medio, ya que es lo que recomienda el mismo. Y se obtendrá que el coeficiente urbano es de 0,32. Por lo tanto, con este dato y los otros datos conocidos que tenemos en pantalla, vamos a reemplazar la fórmula del coeficiente escorrentía, obteniendo que el coeficiente escorrentía es igual a 0,32. Luego, determinamos el tiempo de concentración para obtener la intensidad mediante curva ID. Se utiliza la fórmula California Culver Practice, que se observa en pantalla, en donde L representa la longitud del cauce y H, que corresponde al desnivel máximo de la cuenca, que se obtiene restando la cota máxima con la cota mínima. Se reemplaza con nuestros datos y se obtiene un tiempo de concentración de 4,49 minutos. Ahora que se dispone del tiempo de concentración, 4,49 minutos, se reemplazará en el factor X de la ecuación de la curva exponencial, para así obtener la intensidad. Finalmente, se obtiene que la intensidad es igual a 19,22 milímetros partido en hora. Finalmente, con todos los datos ya conseguidos, se reemplazarán en la fórmula del método racional y se obtendrá un caudal de diseño de 2,21 metros cúbicos partido en segundo. Red neuronal es un modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano.
consiste en una interconexión de unidades llamadas neuronas artificiales que trabajan en conjunto para procesar información y realizar tareas específicas. Estas neuronas reciben entradas, realizan cálculos en base a parámetros ajustables y producen salidas, creando así una red que puede aprender y adaptarse a través de entrenamiento de datos. Le pedimos a ChatGPT que nos genere un código de red neuronal con la condición de una neurona de entrada como mínimo, una neurona de salida como mínimo y una neurona intermedia respecto al Excel. El Excel es el que se muestra ahí, que tiene la intensidad, el coeficiente de correntía, el área de la cuenca y los caudales, el cual nos dio como respuesta el código que se muestra en la imagen, con la acotación de que la red consta de una capa de entrada con 16 neuronas, seguida de una capa oculta con 32 neuronas y otra capa oculta con 8 neuronas. La capa de salida sigue siendo única neurona, con activación lineal. Esto puede dar lugar a un modelo con una capacidad de presentación más compleja. Este código utiliza bibliografía de Keras para crear y entrenar un modelo de red neuronal artificial para predecir el caudal basado en la intensidad de entrada. Hacemos correr el código en Colab, el cual nos pide datos de entrenamiento. Nos pide la intensidad, que es la que le damos en el Excel, y el caudal de salida, que es el que mostramos en el Excel para crear el código. Luego escogemos 20 datos nuevos, el cual lo ingresamos en el sistema abajo para que nos den nuestros caudales sin la necesidad de nosotros calcularlo. Haciendo correr el código nos dan los caudales. Por lo que podemos ver son muy similares, tiene solamente unos decimales distintos, que es el tercero, en algunos casos. Por lo que podemos concluir de que en este caso sí sirve el programa creado y el cual nos podría facilitar el cálculo de los caudales.